Por primera vez, la administración Trump ha admitido que envió al menos a una persona por error. Y lo ha admitido en un documento de la corte después de ser demandado precisamente por enviar a un salvadoreño con estatus protegido aquí en los Estados Unidos, sin presentar evidencia, obviamente, enviado a la cárcel del Secot en El Salvador. Y dice la administración Trump o los representantes de la administración Trump que sí fue un error administrativo, pero que es más importante la agenda del presidente de los Estados Unidos y su agenda de política internacional que haber enviado a un inocente a una cárcel de máxima seguridad, quien además deja un niño deshabilitado y una esposa que es ciudadana de los Estados Unidos. Aquí hemos estado alertando sobre múltiples casos que abogados, familiares y la comunidad ha estado advirtiendo de que estos supuestos miembros de pandillas peligrosas que fueron enviados en los aviones, hay muchos de ellos o una buena cantidad de ellos que no parecen tener ni siquiera récord criminal en los Estados Unidos. Y aquí en programas anteriores hemos dicho que según Stephen Miller y otros miembros de la administración Trump, pues los están enviando antes de que hagan algo. O sea, un precrimen, una medida de seguridad predelictiva donde se envía a estas personas no a una cárcel de mínima seguridad, sino a una cárcel para terroristas de máxima seguridad en un país como El Salvador, lleno supuestamente de los peores criminales de ese propio país. Pero la administración Trump dice que no va a hacer nada, que no puede hacer nada, que no está en disposición de hacer nada. Ok, cometimos un error, enviamos a este inocente a El Salvador, a esta prisión, pero no podemos hacer nada. En otras palabras, si esto no es el pináculo de la maldad, de la perversión, de la crueldad, yo no sé qué es. Atrapas a un padre de un niño deshabilitado en el medio de la calle. Lo envías directamente a una prisión de máxima seguridad sin debido proceso, sin que pueda defenderse y además teniendo un estatus protegido en los Estados Unidos y sin récord criminal en los Estados Unidos. Y después que ya sabes que tienes que admitir que no hay manera de defender haber enviado a este inocente a El Salvador, pues entonces dices que no puedes hacer nada y que el presidente es más importante que traer a este inocente de regreso a su familia. Esta administración o la gente que trabaja para Donald Trump es famoso por la crueldad. ¿Recuerdan aquella política de separación de las familias con los hijos que tomó años para reunir a algunos hijos con sus familiares y algunos nunca pudieron ser reunidos? Pues esta vez, como hemos estado alertando, como dijimos en el programa pasado, que prácticamente parecía que había una policía secreta, ¿no? De agentes encapuchados arrestando a personas en el medio de la calle porque no son ciudadanos hasta ahora por sus opiniones políticas. Y ahora, pues, los medios como The Atlantic, que es el primero que reporta esto hoy, tienen que informarle a la ciudadanía estadounidense, como otros medios también lo están haciendo, de New York Times, News Nation. Ya esto es una historia nacional. Tienen que admitir la administración que está enviando inocentes a este centro de tortura a los seres humanos, que es el Secot en El Salvador, y que además admite que está enviando inocentes y que no va a hacer nada al respecto. Bueno, sobre esto quiero estar conversando con ustedes en este video, pero antes de comenzar y analizar y ver el reporte de The Atlantic, solo quiero pedir a los amigos que se conecten con nosotros, que nos regalen un like, no les cuesta nada y nos empuja muchísimo el algoritmo de YouTube, y suscríbase si es primera vez que está acá o si aún no lo ha hecho, que también nos ayuda muchísimo. Vamos a hacer una breve pausa para que usted vaya de ese like y enseguida regresamos con el reporte en detalle. Esto es lo que reporta The Atlantic hoy. Dice, error administrativo lleva a un padre de Maryland a una prisión salvadoreña. La administración Trump reconoció en un documento judicial presentado el lunes que deportó por error a un padre de Maryland que tenía estatus legal protegido. Y este reporte está firmado hoy, abril 1 de 2025. Este caso parece ser la primera vez que la administración Trump admite errores relacionados con deportaciones, específicamente en relación con el envío de 3 aviones llenos de deportados salvadoreños y venezolanos a El Salvador, específicamente al centro de confinamiento conocido como Centro de Confinamiento de Terroristas el pasado 15 de marzo.
O sea, The Atlantic, y repito, no es el único medio, es el primero que da la noticia, pero hay otros muchos más que ya están reportando esta historia. Está diciendo, hey, es primera vez que se está diciendo, que están admitiendo que es un error, pero hay muchos otros casos que hemos aquí planteado y cubierto también en nuestro canal de gente que dice, personas que han admitido ellos mismos que no tienen récord criminal en los Estados Unidos y aún así fueron mandados para esta cárcel medieval de máxima seguridad en El Salvador. Vamos a continuar con el reporte de Atlantic. Dice, el documento judicial admite que el salvadoreño Kilmar Abrego García fue deportado por error, a pesar de que el ICE, o sea, la Policía de Inmigración, estaba al tanto de su protección contra la deportación. Y esto, cuando yo me leí los documentos de la corte, efectivamente, o sea, ellos estaban al tanto de que este hombre tenía una decisión judicial que lo protegía para no ser deportado a El Salvador, porque él temía por su vida y había sido convertido en un objetivo de las pandillas en El Salvador. El error fue administrativo, pero los abogados del gobierno dicen que el tribunal no tiene autoridad para traerlo de regreso, ya que ahora está bajo custodia salvadoreña. Esto es lo que dice el abogado de él, la persona que fue deportada. Dicen que el tribunal no puede hacer nada. Si eso es cierto, entonces las leyes de inmigración no significan nada. Ninguna, porque el gobierno puede deportar a quien quiera, donde quiera, cuando quiera, y ningún tribunal puede intervenir después. Es cierto, o sea, después que el propio gobierno admite que por error deportó a esta persona que estaba protegida al lugar del cual escapó por temor a su vida, por temor a la amenaza de las pandillas, y a pesar de haber una orden de un juez que determinaba eso, ahora el gobierno dice, sí, estábamos al tanto de la orden del juez, lo mandamos por error, y ups, como dice Bukele, no podemos hacer nada. Y el abogado dice, bueno, entonces no hay leyes en este país. Ya Donald Trump ha decidido que parece ser que es lo que más parecido de lo que ha estado haciendo, que este es el salvaje oeste y que las leyes se aplican al resto de los ciudadanos, pero cuando se trata de Trump y sus secuaces, pues entonces no hay que aplicar ley. Ellos pueden deportar a quien les dé la gana, hayan cometido crímenes o no, estén protegidos o no, le diga a un juez que no lo haga o no. Ellos hacen lo que les da la gana a la hora de reprimir, y en este caso hasta inocentes, ¿no? O sea, personas que no tienen ni récord criminal, personas que están, de hecho, escapando de ese lugar, ahora lo toman, lo cogen como un prop de propaganda. Mira, enviamos no sé cuánta gente para allá, para El Salvador, sin importar realmente lo que el hombre ha hecho, dejando a un hijo, niño, deshabilitado y a una esposa sin su pareja, ¿no? Entonces, ¿qué importancia, qué relevancia tienen las leyes en este país, no? Continúa el reporte, dice, Abrego García llegó a Estados Unidos a los 16 años, huyendo de amenazas de pandillas en El Salvador. En 2019, un juez de inmigración le otorgó un estatus legal protegido llamado retención de remoción, al determinar que probablemente sería blanco de pandillas si regresa a su país. Está casado con una ciudadana estadounidense, tiene un hijo de 5 años con discapacidad, también ciudadano estadounidense, y no tiene antecedentes penales. La administración Trump no alegó que tuviera historial criminal, pero lo llamó peligro para la comunidad y lo vinculó a la MS-13, o sea, la MS-13, que es la pandilla salvadoreña. Lo que dice el reporte de Atlantic es que este hombre, en algún momento hubo alguien que dijo, oye, esta persona es del MS-13. Y la propia policía en los reportes dijo, oye, esto no es creíble, este hombre no tiene récord criminal, este hombre donde lo detuvimos fue con un grupo de gente que estaba en Home Depot, voy a tú a saber si era cuestión de esta gente que estaba aquí indocumentada y él estaba ahí, y se basaron en eso para decir, no, este tipo está en MS-13, en MS-13, y mándalo para El Salvador. De hecho, lo que dice el artículo es que él estaba en una lista de la gente que era alternativa, o sea, no era en el manifiesto original, de hecho, de las personas que se enviaron a El Salvador, él no estaba. Él está porque parece que empiezan a quitar algunos nombres y él sube en relevancia y le toca estar entonces en el equipo regular de los que iban a enviar allá. Y así es como él llega allá. O sea, básicamente lo que esto demuestra es que estaban buscando culpables para un crimen. Estaban buscando gente para llenar esos aviones y hacer toda esta propaganda, todo este show mediático, decir, mira todos los criminales de MS-13, del Tren de Aragua que enviamos para allá. Y en realidad hemos visto casos aquí de uno que era un peluquero de la comunidad LGBTQ que no tenía récord criminal tampoco, y la gente está diciendo, ¿qué hace este hombre ahí en el Tren de Aragua? Si este hombre lo que se dedica a cortar cabello.
estaban mandando gente que estaban protegida. Esos casos los hemos visto en otros programas del canal, ¿no? Pero bueno, parece que esta fue la lógica. Oye, búsquenme un poco de gente ahí, invéntenle cualquier cosa, aunque no tengan récord criminales, y los mandamos para allá. Y después andan diciendo de que están mandando para allá a los peores criminales y asesinos. Si esto no es el colmo de la crueldad, el colmo de la maldad y el colmo de la perversión, yo no sé honestamente qué puede ser. Porque tú puedes decir, las cosas que ocurrieron en la cárcel de Abu Ghraib en Irak fueron un horror, pero estaba en Irak. Era lejano. Se hizo una investigación, después se tomaron responsables. Hubo violaciones severas de derechos humanos. Pero esto que están haciendo ahora, o sea, ellos de antemano sabían que esto era injusto. De antemano sabían que al menos esta persona estaba protegida. De antemano sabía que no tenía antecedentes criminales. De antemano leyeron los reportes de la policía diciendo que no había ninguna credibilidad en que una persona haya dicho que él perteneció en algún momento a esta banda, cuando en realidad estaba protegido porque un juez en los Estados Unidos determinó que las bandas eran un peligro para él. Y aún así los enviaron allá, para después salir ante la televisión y ante toda esta base trompista que se cree cualquier tabaco que le metan y enviar inocentes, dejar a un niño discapacitado de 5 años aquí sin el padre. Y cuando ya es evidente y ellos mismos tienen que admitir que fue un error, que no debieron haber mandado a esa persona allá, decir no podemos hacer nada porque la agenda del presidente es más importante, ¿no? Y eso les voy a mostrar ese fragmento en unos instantes. Continúa el artículo de Atlantic. Dice, el 12 de marzo, mientras recogía a su hijo, agentes de ICE lo detuvieron alegando que su estatus había cambiado. Lo esposaron y lo trasladaron a un centro de detención en Texas. En 2 días fue incluido en un grupo que el gobierno planeaba enviar a El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, junto con otros salvadoreños y venezolanos. Su familia no ha tenido contacto con él desde que fue enviado al SECOT. O sea, lo cogieron en la calle. Cuando iba a buscar a su niño discapacitado de 5 años, lo mandaron por un centro de detención en Texas y después lo estaban mandando a El Salvador sin que pudiera hablar con nadie. Su familia no ha tenido contacto con él desde que fue enviado al SECOT, la megacárcel en El Salvador. Su esposa lo reconoció en fotos divulgadas por el presidente Nayib Bukele el 16 de marzo. Y Nayib Bukele escribe aquel famoso tuit que dice, upsi, burlándose del juez que había mandado a detener los vuelos. Estos son los documentos de la Corte, ¿no? Donde los periodistas comienzan a darse cuenta que específicamente que la administración ha tenido que admitir que envió a un inocente allá. Esto es en la Corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, División de Greenville. Memorando de derechos de los demandados en oposición a la moción de emergencia a los demandantes para una orden de restricción temporal. O sea, esto es la respuesta del gobierno. Dice, el gran interés en la primacía en asuntos exteriores pesa más que los intereses del lado de los demandantes. Aunque los demandados reconocen las dificultades financieras y emocionales para la familia de Abreu García, o sea, el gobierno está reconociendo que hay dificultades, ¿no? Le llama dificultades emocionales y financieras para esta esposa con un niño discapacitado de 5 años que le han secuestrado a su esposo sin ninguna razón, han admitido que fue un error y le están diciendo ahora que la primacía del presidente es más importante que lo que sea que le está pasando a ellos. Ejemplo, el interés público en no permitir el regreso de un miembro de una pandilla criminal violenta a Estados Unidos supera esos intereses individuales. No hubo ni hay evidencia de que el hombre era miembro de una pandilla, ni se le permitió el debido proceso para demostrar que no era miembro de una pandilla, ni hay absolutamente ninguna evidencia excepto lo que dijo una vez alguien que la policía determinó que no era ni remotamente creíble. Y en la medida en que los demandantes alegan un interés público general en no perpetuar una acción ilegal por parte de una agencia, no han demostrado que la deportación de Abreu García a El Salvador haya sido algo distinto a un error administrativo. O sea, no lo podemos regresar porque lo único que ustedes han probado, han logrado demostrar es que es un error administrativo. Esto es lo que está diciendo la administración Trump. Está diciendo, no, si ellos demostraron que es un error administrativo, pero es más importante que el presidente se vea bien, básicamente. Nosotros no podemos hacer quedar mal al presidente. ¿Cómo va a quedar el presidente si empezamos a traer gente por error para acá?
Y por lo tanto entendemos las dificultades, es la palabra que usan, ¿no? Las dificultades emocionales y financieras para esta familia, pero bueno, imagínense ustedes, es más importante que Donald Trump quede bien, ¿no? Esto es lo que está pasando en Estados Unidos de Donald Trump en 2025. Es injustificable, es perverso, es terrible. Para esto tienen que haber colaborado muchas personas. Colaboraron la gente de policía de frontera sabiendo que el hombre era inocente para meterlo en ese avión. Colaboraron las personas que estuvieron vinculadas a los viajes. Colaboraron las personas que estuvieran vinculadas a esta proclama de la ley de enemigos extranjeros. Han colaborado toda una serie de personas a sabiendas de que están enviando a un inocente a un gulag, a un campo de concentración, a este secot medieval. Toda una cadena de personas han tenido que decir que sí, o al menos no negarse, o al menos no resistirse a hacer esto, para que este salvadoreño haya sido separado de su hijo, de su esposa, y enviado sin motivo ninguno allá. Y ahí tienen que colaborar otra cadena de personas también para decir que es más importante que Donald Trump quede bien a las dificultades que están enfrentando esta madre y este hijo discapacitados, emocionales y financieras. Porque Donald Trump tiene que quedar bien, tiene que lucir bien, tiene que tener preeminencia, imagínense. Si esto no es la administración del mal, donde es precisamente eso, el mal, ¿no? La manera en que se diseña un sistema para que la humanidad se pierda, para que precisamente ante una corte tenga el desparpajo a la administración de decir, bueno, cometimos un error, eso fue lo único que demostraron, ¿no? Que cometimos un error. Y simplemente dejar a ese hombre, a ese niño ahora probablemente huérfano porque sobrevivirá en esas condiciones. Él no es obviamente lo que le están atribuyendo acá. Y los propios reportes lo han admitido. Llevamos poco más de 2 meses. Y esto es lo que está sucediendo. Yo honestamente estoy bastante dolido, ¿no?, con el daño que se le está haciendo a los Estados Unidos. Yo lo único que puedo aquí sugerir a todos ustedes es que llamen a sus senadores, a sus representantes, hablen, compartan esta historia, compartan este video. Yo nunca generalmente pido que compartan los videos, pero visibilicen esto. A ver si logramos que esta persona lo regresen a los Estados Unidos con su hijo y con su esposa. Porque mañana puede ser cualquiera de nosotros. Mañana puedo ser yo ahí, la prisión esa de El Salvador, un error administrativo. El hombre es miembro de una banda. No lo vean en ese canal de YouTube. Todo lo que decía tiene que ser un ganguero. En cualquier momento, con esto de agentes encapuchados recogiendo a la gente en la calle, en cualquier momento empezamos a tener todavía peores noticias que esto. Pero lo importante, repito, yo sé que esto es aterrador, pero en estas circunstancias, en estos momentos, lo importante es hablar, denunciar, expresarlo. Porque lo único que es peor a esto es que todas estas cosas ocurran en la sombra y en la sombra del silencio. Al mal hay que exponerlo. Hay que denunciarlo y hay que mostrar lo que están haciendo. Y tienen que sentir el rechazo ciudadano, tienen que sentir el rechazo público, y los representantes, que son el escalón más inmediato que tenemos, tienen también que sentir el inmenso rechazo y repudio a esto para que el día de mañana no seamos nosotros en esa cárcel del secot. Bueno, un abrazo bien grande a todos los amigos que han estado acá con nosotros. Solo pedirles que nos regalen un like, suscríbanse y esta vez si pueden compartir o al menos visibilizar esa historia, compartan este video o simplemente busquen los reportes originales y dejen que todo el mundo sepa cómo para la administración Trump lo más importante es que Trump luzca bien, no importa si envían inocentes a su muerte. Un abrazo bien grande, nos vemos bien próximo.